Lamentablemente se está volviendo cada vez más frecuente esta práctica de disfrazar de contenido editorial lo que es un contenido pagado. Mientras más lejos de nuestros prejuicios estemos, mejor periodismo podemos hacer. No se puede comprometer la independencia porque ella es condición indispensable para el buen periodismo. Desde la Fundación Gabo, esto es el Consultorio Ético en podcast con Yolanda Ruiz. En este podcast hay preguntas enviadas desde toda Iberoamérica. Abordamos debates clásicos y debates nuevos y sobre todo acompañamos a los periodistas en la búsqueda de respuestas que enfrentamos a la hora de contar historias. Todo esto siempre con la ética como guía. Bienvenidos, pónganse cómodos aquí en el consultorio. La primera consulta de esta semana nos llega desde Ciudad de México a nombre de Rafael Arce. A continuación, Rafael nos cuenta la duda que tiene. Investigo el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Mi hipótesis es que el gobierno de México es el responsable de la muerte de varios de ellos a partir de que no abastece a los hospitales de los fármacos y las quimioterapias correspondientes. No coincido en ninguna de las acciones que el gobierno mexicano realiza. Como reportero cubrí las actividades del actual presidente y estoy seguro que ahora no es quien era. Ahora es un funcionario irresponsable y frágil de pensamiento, al igual que su gabinete. Mi dilema ético radica en que, aunque estoy seguro que los fallecimientos de menores de edad se deben al descuido de este gobierno, no quiero dejarme llevar por mis antecedentes personales y sobre todo profesionales y mis percepciones personales. ¿Cómo puedo hacer para no inclinar la balanza hacia el descrédito fácil? Entiendo que todo debe fundamentarse en la información que proporcionen las fuentes, pero ¿cómo no manejarla a mi favor o a favor de mi pensamiento y sentimiento hacia este gobierno? Para no inclinar la balanza, la mejor herramienta que tenemos los periodistas es apegarnos con rigor a los hechos cuando informamos. Esos hechos se reportan con base en fuentes confiables y verificables. Tomar distancia de los prejuicios significa corroborar plenamente cada dato y dejar que los hechos hablen por sí mismos. No se trata de buscar fuentes que confirmen aquello que creemos, se trata de buscar la verdad, sin importar el juicio de valor que tenemos previamente. En una investigación podemos partir de una hipótesis, por lo general eso es lo habitual, pero en el camino deben ser las fuentes las que nos confirmen o descarten esa hipótesis. Ahora bien, si por alguna razón de cercanía, empatía o antipatía frente a una fuente o a un hecho creemos que nos resulta imposible dejar de lado los prejuicios, es mejor apartarnos del tema y dejar que otros colegas con más distancia lo aborden o nos apoyen en la revisión del mismo. Sin embargo, como ante todas las situaciones, los periodistas seguramente tenemos una opinión o una interpretación. Lo clave es poder informar sin que esas ideas personales se atraviesen en la labor. La respuesta entonces está en las fuentes testimoniales o documentales, para que nos confirmen y reconfirmen antes de publicar. También es clave si hay alguna denuncia de por medio que los afectados por esa denuncia puedan dar su versión de los hechos y la audiencia decida cómo interpretarlos. Así se hace periodismo con rigor y responsabilidad. Adicionalmente, nunca sobra recordar que ante todos los gobiernos y ante todos los poderes, el periodismo es un contrapoder que está del lado de los ciudadanos y para hacer bien la tarea que nos corresponde, debemos ser precisos y responsables al informar. Mientras más lejos de nuestros prejuicios estemos, mejor periodismo podemos hacer. De los archivos del consultorio rescato para este tema una respuesta de septiembre del año 2016 ante pregunta de un tema similar. Para el periodista aumenta el riesgo de equivocarse y de producir una información sesgada o calumniosa si sus prejuicios personales se le convierten en guías de su trabajo. Una actitud profesional y respetable convence al periodista sobre la necesidad de mantener bajo control sus sentimientos y prejuicios. La segunda consulta de esta semana es anónima y llega desde San Francisco de Macorís, en República Dominicana. Dice así: ¿puede el periodista emprender? A veces tengo la impresión e incluso la preocupación, en un contexto de pluriempleo y salarios precoces, de que emprender un proyecto periodístico rentable implica pasar de periodista a gerente de negocios y que dicho cambio choca con la ética. Yolanda Ruiz lo analiza.
Por supuesto que el periodista puede emprender un negocio informativo y es hoy una alternativa ante la crisis económica que golpea a los medios de comunicación del mundo. Lo importante es que en la búsqueda de recursos no se sacrifiquen la ética ni la independencia. Obtener financiación a cualquier precio no es un camino para un periodista cuando quiere ser responsable con su tarea ante la sociedad. La claridad y transparencia deben ser totales para que quienes financien el proyecto sepan lo que están pagando. Algunos creen que cuando patrocinan o pautan están comprando al periodista. Eso de plano se debe rechazar y dejar clara la independencia para que la relación empresarial sea transparente y la periodística también. Quienes han hecho emprendimientos aconsejan diversificar las fuentes de ingresos para minimizar el riesgo tanto en el sentido del negocio como en el de la independencia informativa. Importante además tener claro desde el comienzo cuál es el modelo de negocio y cómo hacerlo sostenible. También buscar aliados que ayuden a reducir costos o a difundir el trabajo. No son pocos los emprendimientos periodísticos en el mundo que han optado por acudir a las audiencias buscando financiación, porque hay muchos ciudadanos dispuestos a pagar por información de calidad. Pero por eso justamente, porque hablamos de periodismo de calidad por el cual alguien está dispuesto a pagar, no se puede comprometer la independencia, porque ella es condición indispensable para el buen periodismo. Entre las recomendaciones que dan los expertos cuando se habla de emprendimiento se incluye la necesidad de tener a un responsable de la búsqueda de financiación y que ese sea su trabajo fundamental. Si se puede tener esa separación en los papeles de trabajo en un equipo de emprendimiento, habrá mejores resultados económicos y habrá también mayor claridad sobre lo que se acepta a la hora de tener un respaldo financiero. Emprender sí, buscar recursos también. Perder la ética o vender la conciencia, jamás. Ingresa a nuestro consultorio ético en www.fundaciongao.org y encuentra un análisis en texto de las principales preocupaciones éticas de Iberoamérica que preparó Mónica González. Mónica es periodista, chilena, maestra y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gao. Recuerda, cada mes encontrarás un nuevo análisis de Mónica González en www.fundaciongao.org. La tercera y última consulta de hoy también es anónima. Esta es de Medellín, Colombia. La consulta es la siguiente. El medio para el que trabajo publica publireportajes, sin decir que son publireportajes. Una de mis funciones, que me pone a llorar de la tristeza, es elaborar los publireportajes que pagan las empresas que, además, se envían directamente a los suscriptores por correo como si fueran contenidos periodísticos normales. Es decir, ponen a los usuarios a pagar y además les envían contenidos pagados por una empresa. ¿Es ético publicar publireportajes sin decir que son publireportajes? ¿Qué puede hacer un periodista para plantearle a los jefes la línea entre el negocio y el periodismo? Esto dice Yolanda. Definitivamente no es ético publicar contenidos pagados sin decir que son publireportajes o publicidad. Para las audiencias debe ser claro siempre cuando un medio publica un contenido porque le pagan por hacerlo y cuando es contenido editorial, que atiende solamente al criterio periodístico. Lamentablemente se está volviendo cada vez más frecuente esta práctica de disfrazar de contenido editorial lo que es un contenido pagado. Es un reto para el medio y para los periodistas que se ven obligados o empujados por sus jefes a hacerlo. Es importante abordar abiertamente el debate en el Consejo de Redacción para buscar alternativas que permitan hacer un trabajo más transparente y ético. El llamado es para directores de medios de comunicación y responsables de la publicidad para que se haga un frente común en defensa de la calidad de la información. Los mismos anunciantes deberían tener claro que así un mensaje parezca beneficiar a su empresa en un momento, la pérdida de credibilidad de los medios a la que nos arriesgamos por esa vía atenta contra la calidad misma de la información, que es fundamental para toda la sociedad, incluidas las empresas que pautan. Defender el buen periodismo y la transparencia al informar debería ser una causa de todos, también de los anunciantes. Una prensa independiente y transparente es un activo en una democracia. Rescato del consultorio en sus archivos una respuesta de Comerciando la Fuente en marzo de 2019 sobre este mismo tema. Los periodistas tenemos la obligación de exigir a nuestros editores una clara diferenciación entre lo que es material elaborado por la redacción y lo que es publicidad, y esa diferencia debe quedar siempre evidente para los lectores. El consultorio ético es un espacio en línea creado por la Fundación Gao en el año 2000, que brinda orientación a periodistas, reporteros, editores, profesores y estudiantes de periodismo en Iberoamérica. Este es un proyecto de la Fundación Gao en alianza con los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. 2000 preguntas han sido respondidas para reflexionar de manera abierta sobre los valores del periodismo y sobre los dilemas éticos a la hora de investigar, contar, distribuir y crear historias. Porque como decía Gabriel García Márquez, la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo, como el zumbido al moscardón. Coordinación editorial, Fundación Gao.
Producción Cartagena Federal.